Capítulo 16. Propuestas y celos. Parte 1. Los días en mi pueblo habían sido de lo más hermosos. A mediados de enero regresamos a Manhattan con unos hermosos gemelos que ya tenían 2 meses. Yo había decidido comenzar mis clases presenciales, ya que odiaba tomarlas en línea. Por fortuna, había organizado todas mis clases para tomarlas de lunes a jueves, de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Así Frin se quedaba con los niños en casa y empezaba en su restaurante a partir de las 12 del mediodía. Era perfecto, porque cuando yo llegaba, era yo quien se quedaba con los niños. Aunque rara vez se iba cuando llegaba, siempre se quedaba un par de horas con nosotros. Dejé el desayuno listo. Le informé a Frin que bajaba las escaleras aún frotándose los ojos. ¿Y la leche? Está en el refrigerador. Me acerqué para poder darle un beso antes de irme. Vale, éxito hoy, cariño, me dijo, tomándome de la cintura para besarme mejor. Lea tiene cita hoy con Greg, ¿verdad? Sí, pero la llevo yo sola, no te preocupes. Te amo. ¿Segura que quieres volver? Puedo hacer los cambios para que las tomes en línea. No quiero que te exijas. Ya puedo, te lo he dicho, le reafirmé besando sus labios. Bueno, aún sonaba poco convencida. Además, ¿no dijiste que buscarías casa? Sí, es cierto. Te amo, cariño, le dije, dando un último dulce beso en sus labios antes de salir del apartamento. Las calles heladas de Manhattan me recibieron cuando salí. Definitivamente aún no me acostumbro a la ciudad y prefiero el campo. Escondí mis manos en los bolsillos de mi gabardina color crema y comencé a caminar en dirección a la universidad. Sinceramente, me gustaba caminar y hacer ejercicio. Así sentía que recuperaba mi figura. No es que me preocupe demasiado o que sea lo más importante, pero tener gemelos no te deja la mejor figura del mundo y quiero verme siempre hermosa para mi morena. Las clases cada vez me gustaban más. Estar en el salón y poder interactuar era una experiencia que extrañaba. Me volvió a dar clase el mismo profesor que tuve antes de mi embarazo. Siempre está atento a mí y ha tenido muchas consideraciones. Es bueno que existan profesores así. Beck, habló mi morena. Hey, ¿todo bien, amor? Sí, pero creo que tenemos que llevar a Amaya al pediatra, me comentó mientras me pasaba a la niña, que estaba un poco gruñona en ese momento. ¿Por qué? No es nada, solo tiene una protuberancia, seguro es normal. ¿Cuándo iremos? Ahora, me dijo, tomando varias cosas. De paso le pondremos sus vacunas. Solo tiene 2 meses, reclamé, sosteniendo bien a Amaya. Lo sé. Además, a Lea también le tocan, me contestó. Bueno, seguramente sí. Terminé cediendo a su petición. Por fin tenía a alguien de mi lado a la hora de esperar en las oficinas del doctor. Amaya no parecía muy contenta allí y lloraba, pero Axel y Lea, bueno, ellos eran un encanto. Axel estaba tranquilo en su cargador y Lea era feliz con una de las piernas de la morena, mirando la revista médica que ésta leía. «Ma, mira», dijo Lea, distrayéndome de mi mal humor. Me mostraba una foto de unos gemelos, como sus hermanos, en la revista médica que su madre estaba leyendo. «Sí, amor, son gemelos como tus hermanitos, pero los míos son más especiales». Me llenó de ternura ver cómo Lea adoraba a sus hermanos. «Son tan especiales como tú», le dijo mi morena, dándole un beso en su cabecita. Lea automáticamente puso una sonrisa de autosatisfacción por la respuesta de su madre. «¿Los Chankimha?», anunció el doctor con una sonrisa en los labios. «Hola, Greg». «Frin, Becky», saludó con cortesía. «¿Y dónde está mi pequeña luchadora?», dijo refiriéndose a Lea. «Oh, está mucho mejor, hasta más activa», contestó mi morena mientras le hacía cosquillas. «Entonces,
¿En qué le puedo ayudar? Frin me dijo que Amaya tiene una protuberancia. De acuerdo, ¿dónde? Preguntó, frunciendo el ceño mientras tomaba a la bebé del cargador. Está enorme y hermosa, comentó, poniendo a Amaya sobre la camilla con cuidado. Bueno, ella... Frin comenzó a hablar. Yo estaba cambiando su pañal y... Se rascó la nuca, y yo tenía una ligera idea de lo que ocurría. Bueno, ya sabes. Se miró a sí misma, levantando los hombros, y Greg pareció entender. De acuerdo, vamos a revisarla. Amaya le dio buena pelea al doctor para que la sacara de su pijamita bien abrigada. Esa niña sí que sería toda una luchadora en la vida. Para que Greg pudiera examinarla, tuve que levantarme y sostenerla en mis brazos. De lo contrario, habría sido imposible con lo inquieta que estaba. Ok, dijo Greg. Pues, ya sabes, ¿no, Frin? Vi cómo la morena caía algo abatida en la silla. Pensé que estarías más feliz. Solo sé lo difícil que es. No quería eso para ella. Observé a Maya con atención, y allí estaba, justo en su zona íntima, un sutil indicio de lo que Frin me había explicado sobre su condición. Era una señal apenas perceptible, pero que en unos meses se haría más evidente, cambiando totalmente su anatomía. Creo que esto la hace aún más perfecta, dije mientras volvía a ponerle el pijama y la abrazaba con más fuerza. Supongo que mi obstetra, después de todo, tenía algo de razón, ¿no, Amaya? Mi pequeña solo atinó a sonreír aún más conmigo. Siempre se puede extraer quirúrgicamente, contestó Greg al ver el estado de Frin. No, dije rápidamente. Creo que debemos esperar a que crezca, pues no sabemos qué más desarrollará. Que sea ella quien decida, fue mi opinión. Supongo que la idea no fue del todo del agrado de Frin, porque en el camino a casa estuvo más que callada. Anteriormente, me había contado que para ella no había sido fácil del todo, ya que siempre existía la burla. Supongo que Frin no quería que su hija pasara por las mismas inseguridades que ella. Iré a trabajar, ¿sí? Me dio un beso y salió de la casa. El resto del día pasó más lento de lo normal. Me preocupaba mi morena y su nuevo tormento con nuestra hija. Lea parecía no tener ningún tipo de celos con los gemelos, solo se acercaba para asegurarse de que estuvieran bien y que no les faltara nada. Como era costumbre, preparé la cena y esperé a Frin. Pero pasaban de las 12 de la noche y ella aún no llegaba. Eso me preocupaba. Un montón de cosas pasaban por mi cabeza. Pensaba que algo le pudo haber sucedido. Cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, tomé el teléfono para llamar a Nguyen o Far y así buscar a la morena. Pero tan pronto presioné el botón de marcación automática, la puerta se abrió. Una abatida Frin entraba y su mirada se fijó en mí y luego en el teléfono. Sus ojos reflejaban algo que no reconocí. ¿Molestia? ¿Enojo? Colgué el teléfono y corrí hacia ella. Mis brazos rodearon su cuello, pero ella los retiró con la misma velocidad. Estaba preocupada. ¿Dónde estabas? Pregunté algo confundida por su falta de afecto. Ocupada, contestó secamente mientras se quitaba los zapatos. Si me disculpas, deseo descansar, dijo y se dirigió hacia la habitación. Me quedé allí parada, estupefacta. No podía entender qué acababa de pasar, por qué Frin me estaba evitando. Respiré profundo. Seguro no era nada importante, seguro tuvo un mal día en el restaurante, nada grave. Un poco de sueño lo arreglaría todo, seguro. Para mi desgracia, la mañana llegó y, al girarme, ningún cuerpo caliente estaba a mi lado. En toda la noche, Frin jamás me abrazó y ahora al despertar ya no estaba allí. Con cuidado salí de la cama para bajar. Seguro estaba en la cocina preparando el desayuno, pero grande y desagradable fue mi sorpresa al descubrir que no estaba allí. «Buenos días, Georgetta», saludé a la mujer mayor que preparaba el desayuno.
Niña, buenos días. ¿Y Frin? Pregunté tratando de sonar desinteresada. Salió temprano, niña. Dijo que tenía pendientes importantes en el restaurante. Oh, entiendo. Miré la encimera como si fuera lo más interesante del mundo, tratando de controlar mis lágrimas. ¿Sabes a qué hora regresará? No lo dijo, niña. Oh, gracias. Me giré en la banca. Iré a darme un baño antes de desayunar. Claro. Pude percibir en su voz lo afligida que estaba por no poder darme las respuestas que esperaba. Subí para bañarme y cambiarme antes de mi día en la universidad. Desperté a Lea para que desayunara y tomara sus medicamentos, y también dejé a los gemelos listos para el día, bien bañados, cambiados y alimentados. Mi jornada en la universidad no tuvo ningún otro contratiempo. Llegué a casa lista para preparar una rica cena para mi novia. Aunque sencilla, siempre amaba los macarrones con queso. Solo esperaba que hoy llegara de mejor humor. Sé que no es la gran cena, pero tiene significado. Macarrones con queso, rollos de canela y jugo de manzana eran algo especial para nosotras. Las horas continuaban pasando y mis hijos ya descansaban en sus respectivas camas, pero mi morena aún no llegaba. Me revolvía incómoda en el sofá, cambiando de canal tras canal, esperando por ella, pero nada. Cerca de la 1 de la mañana, nuevamente la puerta se abrió, mostrando a una molesta morena. Amor, te esperaba. Sus ojos cafés se posaron en mí y un brillo de incredulidad se reflejaba en ellos. Ah, sí, contestó sin ánimos. Te preparé la cena. Ya cené en el restaurante y no tengo apetito. Tira la comida, dijo sin más palabras mientras subía los escalones hacia la planta alta. Me quedé estática, parada aún frente a la puerta, viendo cómo su figura se perdía en la oscuridad del pasillo que conducía a los cuartos. Cuando reaccioné, casi corrí para seguirla, y vi a Frin entrar al cuarto de los gemelos y luego al de Lea, seguramente para desearles buenas noches a sus hijos dormidos. Puedes tirar esa insípida comida, no quiero que todo el apartamento huela a lo que sea, dijo, y pude sentir cómo mi corazón se rompía. Bajé las escaleras tratando de encontrar una razón para todo lo que estaba pasando entre Frin y yo. Ahora me preguntaba si Frin había cambiado con Song y si eso había llevado las cosas hasta este punto. Después de todo, solo conocía la versión de la historia de la hojicafé y no sabía si alguna vez ella había cambiado de esta forma con Song. Suspiré mientras tiraba todo en el basurero y con cada cucharón en la basura, un pedazo de mi corazón se rompía. Subí las escaleras con la esperanza de ver a mi morena, pero cuando llegué no estaba en la cama. Vi que se filtraba luz por debajo de la puerta del baño. Intenté abrirla, pero, para mi sorpresa, la puerta estaba cerrada con llave. Así que me senté en la cama, esperando que saliera del baño. «Hey», saludé cuando la vi salir con una toalla en la cabeza. Levantó la vista y, por un momento, la vi mirándome con el mismo amor de siempre. «Estoy cansada, Patricia», me contestó sacándose la toalla y poniéndose una de sus camisetas. «Solo deseo dormir». «¿Qué te está pasando?», pregunté al borde del llanto. «Descansa tú también», fue su respuesta mientras se daba la vuelta para dormir. Se suponía que las hormonas posparto me afectaran a mí, no a ella. Sentí el llanto subir hasta mi garganta y cómo las lágrimas retenidas me quemaban. Durante toda la noche, mi novia solo me dio la espalda y jamás me había sentido tan sola como en ese momento. Ella estaba cerca de mí en cuerpo, pero la sentía a 1000 años luz de distancia. Al despertar, fue la misma rutina del día anterior. A mi lado no estaba la dueña de mi corazón. Se había ido temprano, dejando a Georgetta para que atendiera a los niños mientras yo estaba en mis estudios.
Suspiré al notar el cambio que estaba dando mi relación. ¿Quién la entiende?, reclamaba Nguyen mientras almorzábamos en el centro comercial. Me había llamado para vernos allí y pasar tiempo de cuñadas juntas. Realmente necesitaba hablar con alguien. Con Jim lejos me sentía sola. No te preocupes, hablaré con esa tonta de mi hermana. No, en serio, es solo que necesitaba sacarlo de mi sistema, aclaré. Oye, ¿sabes si algo así pasó con Song?, me animé a preguntar. Ella se quedó pensativa. De hecho, sí. Oh Dios, no podía ser, había pasado antes. Pero solo que fue al revés. ¿Al revés? Sí, Song fue quien tuvo ese cambio y se fue alejando de Frin. Mi pobre hermana no sabía qué había hecho mal. Por eso no puedo creer que ahora sea ella quien lo esté haciendo. Esto me está volviendo loca. Mejor vamos a ver a mis hermosos sobrinos, me dijo, levantándose conmigo. Oh, están tan grandes. Creo que crecen demasiado rápido. Solo veo a Lea y me da pánico lo rápido que pasa el tiempo. Para mi desgracia, el tiempo no daba tregua a mi pena, y cada día era lo mismo con Frin. Siempre llegaba tarde y despreciaba mi comida. No me permitía acercarme a ella. Todo era un maldito dolor de cabeza. Había pasado una semana y comenzaba el mes de febrero. Estaba llegando a un punto en el que quería tomar a mis hijos y largarme de este maldito apartamento. Patricia, ¿te podrías quedar un segundo? Quería salir rápido. Últimamente no tenía ánimo para nada, y menos para mi profesor. Dígame, contesté sin ánimos. Es que no encuentro tu trabajo. Sí, lo entregué con los demás, respondí. Realmente me valía poco en este momento, solo quería a mi novia de vuelta. Bueno, tal vez me puedes ayudar a buscarlo, suspiré. Sí, supongo. Tal vez habían pasado unos 5 minutos buscando entre el desorden que era su escritorio. Oh, hola Becky. Esa maldita voz falsa solo me puso en alerta, y podía escuchar a Jim en mi cabeza advirtiéndome: alerta, se aproxima una presencia indeseable. Gina, rió abiertamente mi profesor. Hola August, dijo, mirando a mi profesor. Disculpa, no sabía que estabas ocupado. No, solo no encontraba mi trabajo, respondí. Pude distinguir una sonrisa algo pícara en su rostro y no quería que pensara cosas que no eran. Hablando de eso, mira lo que acabo de encontrar, dijo el profesor con una sonrisa de autosatisfacción, abanicando mi trabajo especial. Genial, realmente tenía prisa, comenté, girándome para ver a Gina. Nos vemos, Gina. Adiós, Beck. Su voz sonaba tan falsa que me daba asco. August, tenemos que hablar como en los viejos tiempos, ¿entiendes? Cada vello de mi cuerpo se erizó sin entender la razón, y podía jurar que si Jim estuviera aquí, me habría dicho que eso eran los efectos de estar tan cerca de una fácil. Salí del maldito salón con esa mala sensación en la boca del estómago. Me subí en un taxi que me llevará hasta el apartamento. No me sentía lo suficientemente bien para caminar, y ahora en febrero parecía que el invierno había tomado más fuerza en lugar de disminuir. Cuando llegué al apartamento, encontré la misma escena de siempre, mis hijos siendo cuidados por Georgetta. Sentía tanta aversión hacia la morena que alguna vez llamé novia. En ese momento deseaba que desapareciera de mi vida por completo. Hoy no pasaba sin hablar con ella. Necesitaba que esto acabara de una vez por todas. Cociné como cada noche, esperando que todo fuera diferente, pero al parecer el destino no estaba a mi favor. Mordí mis labios, tratando de contener el sollozo que amenazaba con escaparse. Mis ojos ardían por las lágrimas retenidas y mi garganta quemaba al tragar el amargo llanto. Pasaban de las 3 de la mañana y aún Frin no se dignaba a llegar. Casi cerca de las 4 de la mañana, la puerta se abrió abruptamente.
Me levanté del sofá, lista para enfrascarme en una acalorada discusión con la hojicafé. Pero grande y desagradable fue mi sorpresa al ver lo que tenía frente a mí. Aquello no podía ser mi novia. Una chica idéntica a mi morena entraba por la puerta, con la diferencia de que tenía la camisa mal puesta, su cabello estaba revuelto, llevaba las botas de tacón alto en las manos y apenas podía mantenerse en pie por el estado de embriaguez en el que se encontraba. Logré sostenerla antes de que su cara terminara en el pulcro suelo de caoba. Puse una de sus manos sobre mis hombros y coloqué una de las mías en su cintura para sostenerla bien. El fuerte olor a alcohol en su aliento me golpeó y simplemente no podía creer que Frin hubiera bebido. No después del desprecio que le tenía a eso por la muerte de su familia. Tú no eres Song. Sus ojos cafés no me enfocaban bien, pero sé que me hablaba a mí con esa voz pastosa por su estado. Sé muy bien que no soy ella, le contesté mientras arrastraba su cuerpo escaleras arriba. No, no eres como ella. Tú sí me amas, ¿verdad? Sus rodillas flaqueaban y su voz se volvía cada vez más pesada. Sí, te amo, Frin. Te amo como no tienes idea. Aunque últimamente no sé qué te pasa. Logré llegar hasta la puerta de nuestra habitación. Lo siento. Se separó de mí y, tambaleándose, se quedó frente a mí. Pero serás una maldita infiel. Soltó de la nada, volviéndose hacia mí con ese término. Ya no sé qué diablos creer. Caminó hasta dejarse caer en la cama. Tan pronto como cayó, quedó dormida. Eres una imbécil, dije mientras sentía las lágrimas descender por mis mejillas. Comencé a desvestir a la chica completamente ebria, sacando cada una de sus prendas hasta dejarla solo en sus boxers color crema. No podía, simplemente no podía compartir la misma cama con ella esa noche. Me preguntaba ahora si no fue Song la que cambió, si habría sido Frin. Después de todo, solo tengo su versión. Me senté en aquel pequeño sillón en la habitación y me encogí en él, doblando mis piernas hacia atrás mientras abrazaba mis rodillas. Las lágrimas ya no podían ser retenidas y, sin mayor esfuerzo, rodaban una tras otra por mis mejillas mientras mi mirada borrosa se posaba en la morena que dormía plácidamente en la cama. ¿Dónde había quedado la dulce chica que llegó a mi tienda? La chica que rechazaba cualquier tipo de alcohol. La que vivía arrepentida de su pasado. Me sentía mareada por todo lo que estaba pasando. Amaya comenzaba a quejarse, así que simplemente me levanté, limpiando mis lágrimas para atender a mi bebé. Amaya parecía percibir más que nunca mi estado de ánimo. Estiraba sus bracitos y quería llamar más mi atención que nunca. Realmente era una hermosa bebé, con esos ojos cafés como los de su madre, que me llenaban de amor. «Oh, vamos, cariño, descansa. Aún es muy temprano», le dije, pero mi pequeña parecía no querer dormir, solo me miraba y reía feliz en mis brazos. Estoy más que segura de que ella será mi dolor de cabeza cuando vaya creciendo. Cuando por fin logré que Amaya volviera a dormir, fue el turno de su hermano, pero Axel siempre es fácil de manejar. Después de tomar su leche, estuvo listo para volver a dormir tranquilamente en su cuna junto a su hermana. Los gemelos aún no dormían si no estaban uno al lado del otro. Cuando el reloj marcó las 7 de la mañana, aún no había dormido nada. Había regresado a mi posición en el sillón, mirando hacia Frin y pensando en lo que había sucedido. Cuando comenzó su cambio, pensé primero que estaba preocupada por el estado de Amaya, luego que tenía que ver con el estrés en el trabajo, pero después de lo que me dijo en la madrugada, sabía que no era así. Su problema parecía ser uno de celos. «Mamá», dijo Lea entrando por la puerta, «ven aquí, cariño». La tomé y la puse sobre mis piernas.
Le di un beso en la cabeza mientras ella se frotaba los ojitos y bostezaba. ¿Quieres desayunar? Ella asintió aún medio dormida. Bien, vamos. Mientras bajaba con Lea en brazos, vi entrar a Georgetta. Oh, lo siento, Georgetta. Debí llamarte antes. Hoy no iré a la universidad. Me quedaré con Frin y los niños. No te preocupes, niña. ¿La niña Frin aún no se ha ido? No, ella está algo enferma. Le contesté sonriendo, aunque sé que esa sonrisa jamás llegó a mis ojos, y ella lo notó también. Bien, los veré mañana. Espere, le daré el dinero. No, niña, eso déjelo. Quería pagarle por el hecho de venir hasta aquí. Una vez Georgetta se fue, nos quedamos solo Lea y yo en la cocina. Comencé a preparar el desayuno para mi hermosa hija. Puse un poco de música y empecé a bailar mientras cocinaba. Lea reía mientras me miraba, y mi mente viajó a poco más de un año atrás, cuando hacía lo mismo en mi casa, pero con miles de preocupaciones en la mente. Esta vez volvía a bailar para mi hija mayor, aunque nuevamente miles de preocupaciones pasaban por mi cabeza. Después del desayuno, dejé a Lea viendo un rato la televisión, y cuando me volví a asomar estaba más que dormida. Parece que hoy todos dormirían hasta más tarde. Me sorprendía que Amaya no hubiera vuelto a llorar buscando atención. Volví a subir a la habitación para sentarme en la misma posición, mirando a Frin. Eran las 11 de la mañana, y los gemelos habían despertado y vuelto a dormir, mientras Lea seguía durmiendo. No sé cómo mi cuerpo había soportado tanto sin descansar. Solo miraba fijamente a la morena frente a mí. De repente, vi cómo sus manos se movían hacia su cabeza y la frotaba con fuerza. Pero, ¿qué diablos ha pasado? Su voz era rasposa y ronca. Esto sí duele. Se incorporó y apretó aún más su cabeza. Yo me sentía en estado catatónico y solo la observaba. Beck, sus ojos me habían enfocado. ¿Qué te hice? Fue la primera pregunta. ¿Te hice daño? No sé si dudaba de sí misma o solo pensaba que mi estado demacrado era por su culpa. Sí, contesté porque hasta cierto punto lo había hecho.